comenzamos ya hace un año desde el Centro Cultural La Panadería de Morón, sito en Mitre y Uruguay, una vieja panadería frente a la escuela número 4, los que conocen ahí el centro de Morón. Y hoy convocamos al amigo, al compañero, al investigador Enrique Arrozagaray, que ha investigado, entre otras cosas, lo que hoy nos convoca, que es el paso de Rodolfo Walsh por Cuba, ¿no? Rodolfo Walsh en Cuba es la obra que ha escrito Enrique, que le ha llevado varios años de investigación, entrevistas, viajes a La Habana. Ahí estuve releyendo un poquito, Enrique, para charlar. Me marcó como disparador esta frase que hay en una parte del libro. Dice: en la cabeza de Walsh, Cuba provocó una revolución que lo arrasó. Sí, por lo menos a mí me parece que fue así, ¿no? ¿Cuál es el Rodolfo que llega a Cuba? ¿Qué le sucedía? ¿Quién era Rodolfo Walsh cuando llega allá? Rodolfo, cuando llega a Cuba, era un hombre que tenía algunos cuentos escritos, algunos premiados, como el libro Variaciones en Rojo, ¿no?, que había ganado el primer premio en esa competencia en la ciudad de Buenos Aires. Había escrito Operación Masacre, ya tenía en su haber Operación Masacre, que no es poca cosa, y estaba con Caso Satanowski, que fue también un libro muy importante para él y, bueno, por las consecuencias que arrojó. Pero el Walsh era hasta ahí. Era un tipo de izquierda, era un hombre de izquierda, que yo sepa no tenía afiliación a ningún partido político o relación estrecha con ningún partido político, aunque conocería seguramente a muchas personas de diversos partidos políticos. Era un hombre que de muchacho había coqueteado un poco con la Alianza Libertadora Nacionalista, aquella fuerza un poco nacional, un poco medio facha, que resolvía más con las cadenas que con otras cosas los conflictos que se presentaban en la calle. Él era un tipo, creo yo, fundamentalmente anti-inglés. Creo que por eso él estaba en la Alianza, porque, digamos, lo llenaba una actitud nacionalista, seguramente desde el punto de vista de él, una actitud nacionalista buena, por defensa de lo nacional y del país, pero en esas fuerzas no todos tenían buenas intenciones, ¿no? Hay una gama muy amplia también hacia la derecha de la derecha, hacia el fascismo, ¿no? Él estuvo ahí con García Lupo, por ejemplo, con el Chango Muñoz Unzain, que eran muchachos bastante jóvenes, calculo 18, 19 años, por ahí andarían 20 tal vez. Bueno, algunas experiencias que se le iban metiendo en la carne, ¿no? Sí, pensaba esto que decías de lo anti-inglés, de provenir de una familia irlandesa también, ¿no? Sí, sí. Un poquito Sí, de eso. sí. ¿Y cómo era su situación familiar? Enrique, él tenía un hermano de la Marina, ¿no? ¿También? Él tenía un hermano en la Marina. Cuenta la leyenda que él quiso ser marino, y como me contaba una de las mujeres que tuvo, Pupé Blanchard, lo bocharon en la revisación médica, por eso no pudo ser marino. Por supuesto, yo no lo tengo chequeado al detalle, pero es el recuerdo que me contaba Pupé Blanchard cariñosamente, ¿no? Déjame pensar. ¿Por qué no salís, mamá? Sí, esto que vos nombrabas de Pupé, ¿no? Rodolfo llega a la isla con Pupé en julio del 59, en un momento ahí que estaba todo en efervescencia, ¿no? Porque había triunfado la revolución en enero,
Y él ya llega con la idea de trabajar en Prensa Latina, ya estaba el vínculo con Massetti. A Massetti lo conocía desde poco tiempo antes, porque Massetti también había estado rondando la Libertadora, la fuerza esta de los Kelly, de los otros dirigentes anteriores. Se conocían de esas escaramuzas, se conocían también de algunas noches de bar de La Paz y de algunos bares de la calle Corrientes. Había un trato ligero, pero había un trato. Y como me contaba Pupé, porque en esa época concreta del 59, de fines del 58 y principios del 59, su pareja, la pareja de Rodolfo Wall, era Estela Pupé Blanchard, ¿no? Una señora bajita, muy coqueta, muy colorida, muy simpática, que vivió hasta hace pocos años. Ahí ahora no me acuerdo si es Lavalle y Callao o Tucumán y Callao, ahí vivía ella. Ahí tuve el gusto de que me reciba algunas veces para charlar. Según me contaba ella, una vez estaban cenando ahí en la casa de la calle Montevideo 1009, si no recuerdo mal, pleno centro, y hay una llamada telefónica que atiende Pupé y le pasa a Rodolfo, y era Massetti, que lo estaba llamando desde La Habana y que le proponía que viaje para incorporarse a la agencia Prensa Latina que estaban formando. Obviamente sorpresa grande, pero el viaje no fue inmediato. Hubo una tarea previa que Massetti le dio a Walsh, después de acordar por teléfono, que fue la de ir a Río de Janeiro a montar una sucursal de la agencia Prensa Latina, cosa que encaró Walsh, hacer una tarea que en principio iba a ser una semana o dos, trámites, una serie de trámites y de compra de algún equipo, una semana o dos, y eso tardó como 2 meses. Como contó Pupé Blanchard en una carta a su madre, a su propia madre, le dice: vinimos acá a Río por 2 semanas y resulta que se está haciendo más largo, así que yo me vuelvo para Buenos Aires, aunque con alguna preocupación porque lo dejo a Rodolfo y estas morochas mueven mucho las caderas y eso me preocupa. Palabra más, palabra menos. Una mujer muy divertida, Pupé, y también celosa, parece. Rodolfo hace esa tarea de montar esa sede de Prensa Latina en Río de Janeiro, vuelve a Buenos Aires y luego se van para La Habana y se instalan allá definitivamente, o por lo menos por un par de años, ¿no? Sí, hay un escrito de Rodolfo que escribe motivo de un bombardeo que sucede en La Habana, ¿no? Que él comenta esa situación, que hasta ese momento él estaba como escritor de la agencia Prensa Latina. Vos pudiste entrevistar a varios ex compañeros de él, de allá de Prensa Latina. Recordemos que funciona todavía Prensa Latina, es una agencia que está todavía, no tiene la magnitud que quiso tener en ese momento, con grandes escritores como el Gabo García Márquez, bueno, Rogelio García Lupo, como vos lo nombrabas recién, pero digo, este intento de Massetti de armar una agencia justo con el Che, ¿no? Para contrarrestar un poquito toda la campaña de desinformación que venía de las dos agencias norteamericanas que tenían el monopolio de la información, ¿no? En ese momento. Y Rodolfo llega a Cuba sabiendo un poquito de la revolución o se va interiorizando en ese momento ahí, se va comprometiendo. ¿Qué es lo que te parece? Hasta donde yo he podido avanzar, él sabía poco, pero lo entusiasmaba.
el hecho de que un pueblo se rebelara contra una gran potencia, solo ese hecho lo asombraba, como lo han asombrado algunas cosas a Walsh en momentos claves, como hay un fusilado que vive, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que le partían la cabeza a Walsh, una cabeza muy organizada, muy armada, muy dedicada al ajedrez, muy dedicada a la traducción. Bueno, esas cosas estaban fuera de las reglas y evidentemente le sacudían la cabeza y lo entusiasmaban. Él fue conociendo algunas cosas, pero sin duda que lo principal lo fue experimentando allá y su adhesión fue creciendo en la medida que iba conociendo los hechos en concreto y en qué momento, además. No es que fue aprendiendo eso en los libros como muchos de nosotros o por comentarios de mayores como muchos de nosotros. Lo fue conociendo en La Habana. Y no solo en La Habana, sino en la agencia de noticias que pretendía, como vos un poco decías recién, contrapesar la tremenda influencia de las grandes agencias de noticias de Estados Unidos, sobre todo, en busca de, bueno, de poner otra pata en el mundo de la información internacional. Él de entrada, vos hablabas recién de que Walsh hablaba de unos bombardeos, ¿no? sobre la ciudad. Ese es uno de los primeros cables que escribió Walsh en la agencia, que tiene que ver con ese hábito, digámoslo de alguna manera, que tenía la contrarrevolución de generar hechos que impactaran en la sociedad. Pasaban aviones, más o menos a baja altura, disparaban, pero además tiraban volantes con propaganda contrarrevolucionaria, bueno, de paso de matar a algunos y de crear terror. Esa es una actitud terrorista típica, además de crear terror, hacer propaganda en contra del gobierno revolucionario. Ese es uno de los primeros cables, uno de los poquísimos que yo pude recuperar allá y que lo puse para encabezar los capítulos dedicados puntualmente a el trabajo de Rodolfo Walsh en la Agencia Prensa Latina. Y permitime decir una cosa más de arranque, que tiene que ver que, si bien yo menciono acá este cable, él en general no estuvo dedicado a generar cables de información. Él fue la cabeza de un área que se llamó Departamento de Servicios Especiales, que era un área separada de la redacción, no era la que trabajaba con los cables, era un área separada que elaboraba informes más largos, más profundos, con material fotográfico. Los cables no salían con fotografías, estas informaciones sí, y eran informes sobre política, sobre actualidad de política internacional, sobre temas culturales, sobre temas diversos en los cuales se ponía el foco y durante unos días se trabajaba en eso. No eran las corridas de la redacción, era un trabajo un poco más meditado. Y eran informaciones que se mandaban en sobres por correo, eran más pesados y no eran los cables clásicos de las teletipos. Es ahí, Enrique, en esa área que vos nombraste, en servicios especiales, que él descubre estos cables cifrados. Es en ese momento, ya después, ¿no? Unos años después. Sí, él está 2 años aproximadamente trabajando claro. Allí. Lo de los cables de la CIA, al fin de cuentas, vienen para el final de su etapa, muy para el final. Hay que acordarse que esos cables tenían que ver con la invasión en Bahía de los Cochinos, que ocurre, yo ahora se me escapan las fechas justas, pero ocurre, si yo no recuerdo mal, a mediados de abril del 61, y su trabajo 17 empieza... de abril, creo que fue, 15, 17 de abril. Por ahí, y su trabajo en Prensa Latina empieza 2 años antes, ¿no? No es mucho 2 años viéndolo desde hoy, pero para ellos sí, evidentemente, que estaban en el día a día,
esos 2 años fueron de un aprendizaje fenomenal, ¿no? Pero durante todo ese tiempo, Rodolfo estuvo a cargo del Departamento de Servicios Especiales. Eso no quiere decir que solamente se dedicara a hacer informaciones sobre el turismo en Cuba o sobre cuestiones musicales o de artistas plásticos o de lo que sea. Se dedicó a otras cosas también que cuando te parezca entramos en tema, si querés. Bien, sí, Enrique, a mí me sorprendió esto que cuando vos comentás a las personas que entrevistaste, bueno, varios ex compañeros de él que trabajaron con Massetti y todo, es esta interna que había dentro de Prensa Latina, esta mirada que había desde un sector en contra de Massetti, ¿no? Para empezar a desplazar esto que vos dijiste, en el año 61, bueno, Rodolfo ya deja la isla, después Massetti, bueno, va a venir a la Argentina, ¿no? Pero también va a ser desplazado de la agencia, se va a mantener poco de toda esa etapa, de toda el comienzo de la agencia Prensa Latina, que es muy importante rescatarlo, ¿no? No solamente por Rodolfo, por Massetti, sino para la historia de una comunicación alternativa en Latinoamérica, creo yo. Cuando todavía tenemos esta necesidad de contrarrestar las falsas noticias, ¿no? Y creo que por eso también hay que volver a rescatar un poquito a Massetti. Yo te quería preguntar sobre Jorge Ricardo Massetti, 2 minutitos nomás, pero para recordar también que él había tenido la posibilidad de entrevistar a Fidel y al Che en la Sierra Maestra, ¿no? De ahí había comenzado su relación con Fidel y con el Che. Y él era un enviado de Radio El Mundo, ¿no? Allá, como... Sí, él, digamos, en todo caso, se hizo enviar, no es que lo enviaron, no es que la radio tenía el proyecto de mandar a alguien, sino que a él le interesó el tema y buscó la forma de que lo envíen. Y bueno, y logró ese permiso, logró los mangos seguramente para poder hacer ese viaje. Eso, para el que no lo conozca, tiene que leer el libro Los que luchan y los que lloran. Es un libro corto que se lee muy fácil, pero bastante poco conocido, incluso en Cuba poco conocido. A mí me parece que es un libro fenomenal, sobre todo para los que pretenden hacer periodismo, y un periodismo comprometido con la etapa histórica que a cada uno le toca vivir, ¿no? Me parece que es un libro indispensable para leer, para cualquiera que quiera insinuarse en la información. Efectivamente, él fue a Cuba en el 58, plena guerra revolucionaria, con la necesidad de artimañas de diverso tipo para pasar todos los controles de Batista, ¿no? Que ejercía un gobierno dictatorial en serio en la isla. Y logra hacer los contactos y avanzar y llegar a la sierra, y en la sierra entrevistar a Fidel y entrevistar al Che, suponiendo que esas entrevistas viajaban por el aire y llegaban a Buenos Aires, y cuando bajó de la sierra se enteró de que no había llegado esa información, entonces él volvió a subir a la sierra, tuvo que soportar las burlas del Che. Te imaginas en esa situación, ¿no? Que estar burlando todos esos controles y que encima el comandante, uno de los pocos que lo trataba en porteño, se burlara de él por las locuras que cometía, y bueno, y consigue por fin transmitir lo que él quería transmitir, que era, bueno, qué estaba pasando en la sierra y cómo era la lucha contra Batista, ¿no? Yo creo que de ahí quedó, si me permiten la licencia poética, de ahí quedó esa relación de amor, esa relación de cariño fenomenal
entre el Che con Massetti y de Massetti con el Che, ¿no? Me parece que ahí quedó esa relación fenomenal y lo que continuó, ¿no? Que viene a terminar en Argentina de alguna manera en el 63-64 con las intenciones de Massetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo. Sí. ¿Y cómo es la relación de Rodolfo? Después vuelve a la isla, ¿no? Rodolfo Walsh. ¿Tiene la posibilidad de volver luego del 61? Sí, vuelve en el 67 porque lo invitan a ser jurado del Premio Casa de las Américas y vuelve. Igual entre una cosa y la otra hay, como él mismo lo dejó escrito, hay algunas broncas que le habían quedado a él en su corazoncito. Él se llevaba muy bien con Massetti, pero tenía encontronazos con Massetti. Se llevaba bien con la revolución, pero tenía encontronazos con la revolución. No era el idilio perfecto. Hay que pensar, y yo no soy quien para decirlo, pero una revolución no es una mano de chinchón, una revolución es un verdadero despelote, en donde, entre otras cosas, están en juego vidas. Y están en juego proyectos y celos y disputas, y todo en un marco internacional determinado. No ocurre independientemente de los despelotes que hay en el mundo y de la hegemonía que hay por los controles en el mundo de parte de las grandes potencias. Entonces, haber estado ahí como Walsh, un tipo crítico y autocrítico, hay que decir indefectiblemente que por suerte él fue siempre un tipo crítico, y cuando digo crítico no quiero decir contra. Un tipo crítico es aquel que tiene capacidad de ver sin enceguecerse los matices de los problemas. Todos los problemas tienen matices. Todo lo que se enfrenta en la vida tiene matices, y una revolución, sobre todo, tiene infinidad de matices. Y él estaba de acuerdo en muchas cosas y no en otras, y discutía, y dentro de la agencia, no solo ya en Cuba, dentro de la agencia había complicaciones importantes, ¿no? Que por suerte yo pude, porque algo yo conocía de eso, y lo quise preguntar a todos los entrevistados, en qué consistía ese enfrentamiento, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? ¿Cómo jugaba Massetti en eso? ¿Cómo jugaba el Che en eso? ¿Cómo jugaba el propio Walsh en eso? Porque ahí no había neutralidades, ahí todos apostaban sus cartas, no había ingenuos. Ahí se apostaba y se apostaba. Podía ganar o podías perder, pero ahí no había ingenuos. Esto, Enrique, que vos decís tiene que ver con esta disputa que había entre el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista de allá, cubano, y los sectores que quizás respondían más al Che. ¿Hacer referencia a eso cuando decís esas internas que había, esas disputas que había dentro de la agencia también, ¿no? Yo hago referencia a eso, pero permitime decir algo antes, porque, digamos, pretendo dejar las cosas claras. Yo fui allá en el 98 el primer viaje y en el 99 el segundo viaje. Fui allá a buscar personas que hayan compartido el trabajo con Walsh, sea en su zona, en su área propia que él manejaba, sea su secretaria, su secretario, sea sus amigos de la redacción, etc. Yo quería buscar esos recuerdos. Quería que me contaran cómo era Walsh, qué hacía Walsh, etc. Y por lo tanto, yo tengo que estar muy agradecido a muchos que me abrieron las puertas de sus laburos o de sus casas y que me dieron sus miradas, sus propias miradas sobre toda esta cuestión. Y a partir de lo cual yo
pude ponerme a reconstruir y a poner cosas mías, por supuesto, porque mi cabeza funciona, no muy bien, pero funciona, pero bueno, para poner lo mío también. Y digo porque hay muchas personas que a veces se ponen a escarbar en cosas y predominan las opiniones propias a la de los protagonistas de la época. Yo me preocupé por buscar a esos protagonistas de la época. Y permitime que te nombre a las entrevistas que yo hice en Cuba. Muy brevemente es esto, no voy a robar mucho tiempo, pero los quiero mencionar porque son de alguna manera los verdaderos autores de este trabajo. Brevemente, Jorge Timossi, que es un argentino que se fue allá, que es el que inspiró a Aquino para hacer el personaje de Felipe, pongamos este chascarrillo entre medio, Jorge Timossi, el Chango Muñoz Unzain, otro argentino que trabajó ahí en la agencia, Juan Marrero González, Rafael Pérez Pereira, Ricardo Sáenz, José Prado, Concepción Conchita Dumois, Gabriel Molina Franciosi, Ángel Augier, Joaquín Oramas Roqué, Roberto Agudo García, Pablo Pildaín Prats, Miguel Viñas Fuentes, Alfredo Viñas y José Bode Gómez. Todos estos periodistas de aquella época, periodistas, dos fotógrafos ahí acá mencionados también, la esposa de Walsh, la esposa de Massetti, la que yo mencionaba como Conchita Dumois, esa fue esposa de Jorge Ricardo Massetti, la segunda esposa de Jorge Ricardo Massetti. Todos ellos se animaron o se predispusieron muy bien a conversar conmigo y a abordar diferentes temas que yo conversé con ellos. Y acá en Buenos Aires, a la mencionada Pupé Blanchard, a Carlos Varés, que formaba parte de todo un grupo de amigos que eran amigos de Wells en el momento previo a salir para Cuba, y que compartían esas noches de charla, de whisky y de las boludeces que cualquier barra puede hacer durante los viernes a la noche, que se juntan en el pleno centro a hablar de filosofía, de cine, de libros y de lo que se les dé la gana. Enrique, ahí en la casa, sí. Perdón porque se nos va a cortar. Vamos a volver con el mismo link. Bueno. Porque listo. quizás se nos corte cuando estamos charlando. Pero es interesante esto que vos nombraste, todas las personas entrevistadas. Ahí vos nombraste a Pupé nuevamente, a Carlos Vares y otros que participaban de esas reuniones sociales que organizaba Pupé y que también organizaba Pirí, ¿no? Sí, pero Pupé era la clave.